amados hermanos y amigos que nos miran a través de esta página. Queremos darles la bienvenida, una calurosa bienvenida a nuestro culto online. Para nosotros es una alegría, un gozo poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Estamos muy contentos y muy agradecidos con el Señor por su fidelidad, por su bondad, por su misericordia, al permitirnos una semana más reunirnos a adorar su santo nombre. Me gustaría invitarle entonces para que en su casa, para empezar nuestro culto, ustedes se pongan de pie y me acompañen a una lectura bíblica en el Salmo 46. Vamos a estar leyendo unos versículos, prácticamente todo el pasaje, que es un pasaje corto del Salmo 46, para luego dar paso a la alabanza. Dice la palabra de Dios en el Salmo 46, acompáñenme y lean conmigo. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y luego el versículo 8 en adelante dice: venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. La palabra de Dios nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Que en este día usted pueda disponer su corazón a escuchar atentamente la palabra de Dios, a estar atento a que Dios pueda hablar a sus vidas, hablar a sus corazones, y que por medio de su palabra el Señor pueda hacer su obra en medio de su pueblo. Una vez más, sean bienvenidos. Les invito entonces para que me acompañen a una oración para introducir este culto, para encomendarlo en las manos del Señor y que el Señor pueda bendecir nuestras vidas. Oh Dios y Padre bueno, te alabamos. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Tú eres nuestro amparo y fortaleza, Señor eterno. Tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tenemos un refugio en ti. Tú eres nuestro castillo, nuestra fortaleza. Y a ti venimos, Señor, adorando tu nombre, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu poderío. Y reconociendo también, Señor, que no somos dignos. No somos dignos de merecer tu gracia. No somos dignos de merecer tu misericordia. Porque somos pecadores. Porque te fallamos, Señor. Porque hemos pecado contra ti. Mas tú en tu gracia y en tu bondad has permitido, Señor, que pueblos de toda la tierra, Señor amado, que antes estaban alejados de ti, puedan venir a tus pies por medio de la obra de Cristo en la cruz. Por medio de él tú has reconciliado a pueblos y naciones para que ahora te adoren a ti, para que ahora se rindan a ti, Señor. Y nosotros hemos sido parte de ese pueblo y por eso te alabamos, Señor. Queremos en estos momentos dirigirnos a ti, Señor, con reverencia, que tú prepares nuestros corazones para adorarte, para bendecirte, para exaltar tu nombre, para agradecerte, Señor. Cuán bueno, cuán misericordioso has sido con nosotros, Señor, en todo este tiempo. Permite que nuestro corazón esté rendido a ti y que podamos elevar nuestras voces para adorar al único Dios verdadero, al único que es digno de gloria y de honra, a nuestro Señor, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, bendice tu palabra, que ella hable a nuestras vidas, que ella obre en nuestros corazones, que tu palabra, Señor, sea ese martillo que quebranta la piedra en nosotros, que tu palabra sea esa semilla sembrada en nuestro corazón y tu Espíritu Santo nos ayuda a dar el fruto por la cual tú lo envías, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y te damos gracias por este tiempo, Señor. Amén. Muy bien. Les invito entonces para que ahora podamos estar atentos y podamos preparar nuestros corazones, elevar nuestras voces y adorar a nuestro buen Dios
por su majestad, por su bondad, porque Él es digno de toda gloria. Sean todos muy bienvenidos una vez más. El Señor les bendiga. Perfecta y eterna es, y toda suficiente, alumbra nuestro caminar. Tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios. Infalible y poderosa, penetra el duro corazón, sobre todo prevalecerá. Tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, al conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios. Cielo y tierra desvanecerán, tu palabra permanecerá. Cielo y tierra desvanecerán, tu palabra permanecerá. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, al conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios. Se escucha el clamor, la creación espera su liberación, el día glorioso en que el Señor quitará el pecado y la aflicción, completa redención, traerá a aquellos que en la cruz compró, pleno gozo y
si ven, Señor, ven, Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto saludarles. Estamos muy contentos y agradecidos con nuestro buen Dios que nos ha permitido reunirnos un domingo más. Nos ha dado la vida, nos ha mostrado su misericordia, un domingo más de su bendita gracia para poder hoy día escuchar su palabra. Quisiera pedirles que antes de empezar me acompañen a hacer una oración para que el Señor bendiga este momento y el Señor así bendiga su palabra. Oremos, hermanos. Te damos gracias, oh bendito Dios, por tu gracia, por tu amor y tu misericordia, por todas tus maravillas y por todas tus bondades. Estamos muy agradecidos contigo por cuán bueno tú eres, Señor. Te queremos dar gracias por tu infinita bondad. También, Señor, queremos agradecerte porque nos hayas permitido un domingo más escuchar tu bendita palabra, la cual te rogamos, Señor, asimismo, que sea de ánimo, de consuelo, de exhortación y de edificación para nuestras vidas, Señor, y para todos aquellos que escuchan. Queremos poner este momento delante de ti, queremos poner a tu iglesia delante de ti, la presentamos delante de ti. Todos y cada uno de nosotros nos presentamos delante de ti, Señor, para que en tu gracia, en tu misericordia, quieras tú hablar a nuestras vidas. Y que todo lo que escuchamos nosotros hoy referente a ti, referente a tu palabra, Señor, quede grabado en nuestros corazones y pueda producir fruto en nuestras vidas, Señor. Te rogamos asimismo que la gloria de tu Hijo Jesucristo sea manifiesta en nuestras vidas y de todos aquellos que escuchan, Señor. Que aquellos que no te conocen puedan hoy venir al conocimiento de Cristo y pasar así de muerte a vida. Que los que escuchamos ya tu palabra y que aquellos que hemos creído en ti, bendito Señor, seamos animados, seamos consolados y seamos edificados en ti, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, que quisiera pedirles que continuemos o que me acompañen al Evangelio de Mateo, al capítulo número 11, donde continuaremos con nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Como ya todos saben, venimos estudiando hace algún tiempo ya el Evangelio de Mateo, donde estamos exponiéndolo versículo a versículo, párrafo por párrafo y pasaje por pasaje. Y estamos muy contentos con el Señor que nos permite continuar con el estudio del Evangelio de Mateo. Y si son tan amables, vamos a estar leyendo
en el versículo 7 al versículo 19. Dice Mateo 11, capítulo 11, versículo 7 al 19. Dice: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que han nacido de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, que oiga. Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Bien, hermanos, como ustedes saben, ya venimos hace algún tiempo estudiando el Evangelio de Mateo y estamos muy agradecidos con el Señor que nos permite tener este privilegio de seguir estudiando el Evangelio de Mateo, y continuamos hoy. Y antes de pasar adelante con el tema, quisiera yo introducir este sermón destacando dos aspectos importantes que nos relatan justamente el autor de este Evangelio de Mateo. El primero es las palabras de exaltación de parte de Jesucristo hacia Juan el Bautista. Las palabras de exaltación de parte de Jesús a Juan el Bautista con respecto a su carácter. Y el segundo aspecto que podemos ver en este pasaje es la función tan privilegiada del profeta. La función tan privilegiada del profeta. Y en tercer lugar estaremos viendo que muchos escucharon a Juan el Bautista su mensaje, muchos escucharon el mensaje de Cristo y de los apóstoles, pero muchos escucharon, pero no obedecieron. Así que veamos entonces el carácter del profeta en primer lugar. El carácter del profeta en primer lugar. Versículos 7 al 10. Dice: mientras ellos se iban, comenzó a decir Jesús de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Hermanos, como vimos la semana pasada por parte de nuestra hermana Abel, quien en los primeros versículos nos hablaba justamente de que este hombre, Juan el Bautista, encarcelado ya en este tiempo y en este contexto, había enviado a 2 de sus discípulos a hablar con Cristo. Y justamente ellos traen esta pregunta al Señor Jesucristo y le dicen y le preguntan justamente de parte de Juan que si él era el que había de venir o si ellos debían seguir esperando a otro. Y hermanos, estando Juan en una celda fría, manda a sus discípulos a hacer esta pregunta. Pero como dice el versículo 7 en adelante, Jesús ya había respondido estas preguntas en los versículos anteriores, como vimos en la semana pasada. Y en el versículo 7 en adelante, el Señor Jesús pasa a hacer justamente una defensa del profeta Juan el Bautista. Y es en ese momento que Jesús comienza a afirmar el ministerio de Juan y exaltarlo a lo que el profeta hacía y parte de su carácter.
Después del episodio anterior, donde encontramos justamente a Juan dudoso, es probable que algunos de sus discípulos y algunas de las personas que se encontraban ahí ese momento, justamente alrededor de Cristo, cuando escucharon a dos de los discípulos de Juan viniendo a preguntar si él era el que había de venir o si esperaban a otro, muchas de esas personas podían haber entrado en duda. Y el Señor Jesucristo, justamente, que conoce nuestra mente y conoce nuestros pensamientos y conoce nuestros corazones, al igual que los de aquel día estaban ahí presentes, entonces Él procede justamente a aclarar esas dudas para que ellos no mal pensaran del profeta. Y para impedirlo, Cristo, que conoce justamente nuestros pensamientos, describe el vibrante testimonio de Juan el Bautista y su fidelidad a su función. En defensa de Juan, Cristo presenta tres preguntas retóricas. En defensa de Juan, Cristo presenta tres preguntas retóricas y las primeras dos Él las deja sin contestar, implicando así una contestación de parte de esa audiencia negativa. Pero la tercera, Él mismo la contesta. Pero a través de estas preguntas que Cristo describe justamente el carácter de Juan. Es a través de estas preguntas que Cristo describe el carácter de Juan. Acompáñenme entonces, hermanos, y veamos la primera pregunta que se encuentra en el versículo número 7. Versículo 7 dice, ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento tal vez? Eso, hermanos, esto básicamente es una figura o una ilustración de la que precisamente Juan no era. Esta figura que utiliza Jesucristo aquí, una caña movida por el viento, ilustra justamente algo que Juan no era. Porque lo que representa esta figura es un ejemplo de inconstancia, de inseguridad, que es llevado por todo viento de doctrina y por todo lado. Jesús indica que Juan no presentó nunca una imagen vacilante, una imagen de inseguridad, de falta de autoridad. Si algo se destacaba Juan, justamente era por su valentía, por su coraje, y precisamente lo que menos encontramos en la Biblia acerca de Juan es que Juan tenía un carácter movido por el viento, un temperamento movido por el viento, o no encontramos acerca de Juan a una persona de doble ánimo. De hecho, hermanos, todos sabían que Juan había sido encarcelado justamente en ese momento por su valentía a la confrontación contra el rey Herodes por el pecado que él estaba cometiendo. Juan había sido encarcelado justamente por su valentía. Entonces el Señor Jesucristo ilustra justamente lo contrario de lo que era Juan con esta figura, con esta caña movida por el viento. Juan no era un hombre movido por el viento ni por las emociones. Juan era un hombre determinado, definido, que sabía perfectamente lo que había venido a hacer. Por eso Cristo pregunta, ¿qué salisteis a ver al desierto? Y tomemos en cuenta eso, hermanos. ¿Dónde estaba Juan justamente predicando? En el desierto. Juan estaba en el desierto y por eso Jesucristo les pregunta, ¿qué salisteis a ver en el desierto? Se trataba de una zona rocosa. El desierto era un desierto verdaderamente árido, una zona rocosa, aborrecible, que justamente era principalmente habitada por muchísimos animales salvajes. Mateo capítulo 3, versículo 5 dice, acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Toda la gente de Jerusalén y de toda la región del Jordán acudían a escuchar a este hombre. De Jerusalén, hermanos, al desierto hay una distancia aproximada de 170 kilómetros, 2 horas aproximadamente si tú vas en auto. Esta gente, si tú vas en auto, pero en aquel tiempo no tenían auto, 170 kilómetros caminando, era una distancia en aquel tiempo bastante considerable. Y esta gente salían de toda Judea y de toda Jerusalén y de las regiones del Jordán a ver, a escuchar a este hombre predicando, a este hombre enseñando.
Entonces la pregunta de Jesús le sonaría algo así. ¿Por qué caminaron tantos kilómetros y fueron hasta ese lugar a ver qué? ¿Por qué ustedes caminaron tantos kilómetros y a qué fueron a ese lugar? ¿A ver qué? Ustedes fueron tal vez ahí a ver a un hombre sin firmeza, que cambia según el momento, que su vida no tiene nada que ver con el mensaje que predica. ¿Qué salieron ustedes a ver hasta ahí? ¿Caminaron tantos kilómetros para ver a un hombre movido por el viento, que su mensaje no tiene nada que ver con su vida? ¿Es a eso que ustedes salieron? Es eso prácticamente lo que nuestro Señor Jesucristo estaba preguntándoles a estas personas. ¿Es eso lo que ustedes vieron en el desierto? Es esa la pregunta del Señor Jesucristo. Él les hace esa pregunta a estas personas que estaban ahí alrededor. ¿Es eso lo que ustedes salieron a ver? Juan el Bautista, hermanos, no es una caña sacudida por el viento, hueca, flexible, llevado por todo viento de doctrina o de fama. Juan el Bautista no tenía un carácter vacilante en sus principios, ni era inconsecuente con su vida. Cuando el viento del aplauso popular, blando y próspero, soplaba, hermanos, lo mismo que cuando la tormentosa ira de Herodes se alzaba fieramente contra él, Juan se mantenía firme y se mantenía estable y no era movido por la presión del momento ni por la situación del momento. Juan se mantenía él mismo en todo tiempo, sin doblez, sin ningún temor a las circunstancias o a las consecuencias de lo que él predicaba y enseñaba. De hecho, su valiente predicación le costó la cabeza. Eso lo podemos encontrar en Mateo capítulo 14, versículo 6 en adelante. La valiente predicación de Juan el Bautista le costó su cabeza. Así que podemos concluir que efectivamente no era como una caña llevada por cualquier cosa. Si algo podemos destacar de esto es que Juan encarnaba su mensaje y su mensaje era firme, rotundo y sin doblez. Eso recalca la palabra de Dios referente al carácter de Juan. Ahora, hermanos, la segunda pregunta que hace Jesucristo es la de un hombre vestido con ropas delicadas en el versículo 8. Esta es la segunda pregunta que él hace a la audiencia referente a Juan y usa esta figura justamente de un hombre vestido de ropas delicadas. Y el versículo 8 dice, ¿sino qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina tal vez? Claro que no, hermanos, él no usaba estas cosas. Las personas que usaban estas cosas estaban en los palacios de los reyes. Es lo que dice justamente el Señor Jesucristo. Claro que no, los que usan eso están en los palacios de los reyes. Este hombre, Juan el Bautista, no utilizaba estos ropajes. Todos sabían que Juan vestía ropa rústica y de pelo de camello con un cinturón de cuero. Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 3, versículo 4, y que nunca vivió en los palacios de los reyes, ni en sus placeres, ni en los placeres que podía ofrecerle justamente un palacio real. Juan rechazó completamente esa vida y Jesucristo trae esta pregunta. ¿Qué salisteis a ver? ¿A un hombre vestido con ropas finas al desierto tal vez? Esos hombres no están en el desierto, esos hombres no están predicando en el desierto. Los que visten con ropas finas están en los palacios, en sus placeres. Brodus, un comentarista bíblico, sugiere que quizás Jesús tiene en mente la práctica de algunos escribas justamente que se habían adherido a Herodes y habían dejado sus ropas sencillas justamente para tomar ahora estas vestimentas en influencia y en adherencia a Herodes. Jesús tal vez tenía en mente estas personas justamente como los fariseos que tal vez habían abandonado su forma sencilla para colarse en los palacios de Herodes, hermanos. Por lo contrario, Juan se mantuvo fiel en su mensaje y a las vestiduras de un verdadero profeta que encarnaba su mensaje de la manera más clara. No hubo en él compromiso ni deleites con el mundo.
Juan había demostrado ser un hombre abnegado, su atuendo estaba en consecuencia con su carácter, con su mensaje de arrepentimiento. Su mensaje estaba acorde con su vida. No había nada que reprocharle a Juan en este sentido, y es por eso, hermanos, que Cristo dice, o cómo se ve esto hoy, cómo podríamos ver esto hoy. Cristo dice justamente que los hombres que vestían así verdaderamente estaban en los palacios. ¿Y cómo nosotros podemos aplicarlo hoy a nuestras vidas? ¿Cómo nosotros podemos verlo hoy en nuestros días, donde los cristianos nos hemos vuelto a las modas del mundo, donde nuestro carácter no es definido y donde somos movidos muchas veces por todo ambiente y por todo viento de doctrina? Mucha gente blasfema y rechaza el evangelio justamente porque hay cantidad de evangélicos anunciando en sus redes sociales, en sus WhatsApps, en todo tipo de redes sociales y de plataformas. Mucha gente anunciando el evangelio y colgando frases de hombres de Dios, de hombres conocidos en el mundo evangélico. Mucha gente, muchos cristianos cuelgan frases muy conocidas, pero tal vez, hermanos, mucha gente rechaza el evangelio porque muchas de estas personas o muchos que colgamos en nuestras redes sociales frases puritanas, frases evangélicas, frases cristianas, no tenemos nada que ver con las cosas que publicamos. Muchas veces nuestra vida no es acorde con aquello que explicamos, con aquello que colgamos en nuestras redes sociales, y la gente lo ve, la gente lo nota. Muchos son llevados por todo viento de doctrina, forman sus propias filosofías cristianas y son excelentes compartiendo reflexiones y mensajes en grupos de redes sociales, pero muchas veces su vida no es acorde con lo que enseñan, no es acorde con lo que publican. Debemos tener cuidado, hermanos, porque el Señor no nos mandó solamente a escribir letras o a escribir frases o a escribir mensajes. Nosotros debemos ser en nuestras vidas cartas abiertas que el mundo pueda leer, no nuestras publicaciones en nuestras redes sociales, sino en nuestras vidas. El mundo debe leer no lo que nosotros ponemos en nuestras redes sociales, sino lo que nosotros vivimos. Segunda de Corintios dice que nosotros somos cartas abiertas al mundo. Somos cartas abiertas al mundo, cartas abiertas, no letras que son solo palabras, sino cartas abiertas que el mundo puede ver y que el mundo puede leer. Ese es el mensaje que nosotros debemos transmitir. Así que, en conclusión, hermanos, ¿qué hemos visto hasta ahí? Por si a alguien le quedaba duda, por la pregunta que trajeron los discípulos de Juan a Cristo, cualquiera podría concluir. Igualmente, tal vez nosotros debemos concluir igualmente también nosotros con un rotundo no. Claro que no. Juan el Bautista no era un hombre con un carácter movido según las circunstancias. No era un hombre de doble ánimo. Claro que no, Juan no era un hombre ambiguo que se movía según las condiciones o según le tocaba o según la moda. Juan era un hombre determinado, enfocado, que sabía muy bien para lo que él había venido. Él tenía un carácter muy definido. Un carácter muy definido. Y segundo, tampoco era un hombre de vestiduras delicadas. Juan había encarnado su mensaje con vestimentas rústicas y nunca vivió en los palacios de un rey. Así que Cristo aclara muy bien las dudas respecto a Juan. Y la tercera pregunta de Jesús, en la que él mismo da la respuesta, la encontramos en el versículo 9. Y esto, hermano, nos lleva de la mano a nuestro siguiente encabezado. Ya vimos entonces el carácter del profeta. Veamos entonces ahora la función del profeta. Ya vimos el carácter del profeta. Veamos entonces ahora la función del profeta. Capítulo 11, versículo 9 al 15 dice lo siguiente. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti.
De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, que oiga. Aunque fue muy oportuna, hermanos, la intervención de Jesucristo al aclarar el carácter de Juan, para que los que escucharon de su duda no mal pensaran del profeta, Jesús lo que más destaca en este segundo aspecto o en este segundo punto que nos proporciona el texto es la privilegiada función del profeta. Jesús destaca su carácter, es verdad, pero lo que más destaca en este texto es la privilegiada función que vino a cumplir este profeta de Dios. Dice Jesús que Juan no era solo un profeta, sino que era más que un profeta. ¿A qué se refiere con esto el Señor Jesucristo? Bueno, en el versículo 10, hermanos, podemos ver un detalle muy importante al respecto. Dice el verso 10, este es de quien está escrito: he aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. Hermanos, este es un pasaje que tiene un paralelo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículos 2 y 3. Este pasaje que cita aquí Mateo tiene un paralelo en el Evangelio de Mateo, y les voy a pedir, si son tan amables, que me acompañen al Evangelio de Marcos capítulo 1, versículos 2 y 3. Y básicamente, hermanos, lo que hace Marcos es unir dos citas del Antiguo Testamento. Tanto este pasaje como el de Marcos, hermanos, describen claramente la función de Juan el Bautista, y Marcos lo que hace es unir dos citas del Antiguo Testamento para referirse a Juan el Bautista. Marcos capítulo 1, versículos 2 y 3 dice lo siguiente: sucedió como está escrito en el profeta Isaías: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto: preparen camino al Señor y hagan sendas derechas. Estas dos son las citas del Antiguo Testamento que Marcos justamente unifica, y la primera se encuentra en Malaquías capítulo 3 versículo 1 y la segunda en Isaías capítulo 40 versículo 2. Quisiera yo hacer un breve paréntesis para remarcar algo que hace Malaquías en el capítulo 3 versículo 1, y es un detalle breve. En el versículo 3 dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Capítulo 3, versículo 1. He aquí, yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Si nos preguntamos, ¿quién es el que está hablando ahí? Bueno, está escribiendo Malaquías, es verdad, pero ¿quién está hablándole al profeta? Es Jehová Dios, y él dice que él enviaría a un mensajero delante de mí. Dice: yo enviaré a un mensajero delante de mí. Aquí vemos, hermanos, al Dios Trino, a Emmanuel, a Dios con nosotros, justamente personificado y encarnado en la persona de Cristo. Y Marcos lo que dice es: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti. Y Malaquías nos dice: he aquí, yo envío a mi mensajero, el cual preparará mi camino delante de mí. Es Jehová Dios hablando, y en Marcos, Jehová Dios encarnándose en la persona de Jesucristo, y esto nos hace referencia justamente a Jesucristo como el Dios encarnado, el Dios hecho hombre, Emmanuel con nosotros. Yo envío a mi mensajero delante de mí. Ahora bien, hermanos, volviendo a nuestro punto de por qué Cristo dice que Juan era aún más que un profeta. Bien, en la antigüedad, antes de que los reyes llegasen a algún lugar, siempre iba un comité, un grupo de personas preparando el camino para que aquel rey que iba a llegar a alguna aldea, alguna ciudad,
pasara en un camino ligero. Entonces lo que hacía esta gente era preparar el camino, rellenar los huecos, quitar los baches, y había un heraldo ahí anunciando que venía delante de ese comité que el rey se acerca a tal lugar, y el heraldo anunciaba que el rey estaba pronto a llegar. De manera, hermanos, que aquí tenemos a uno que no solamente fue profetizado, fue anunciado previamente que vendría antes que el Rey de Reyes, sino que Él mismo encarna y Él mismo cumple esa profecía fielmente. Aquí tenemos a un hombre, Juan el Bautista, que no solamente fue profetizado previamente y no solamente fue anunciado que vendría antes del Rey de Reyes, anunciando a aquellos que escuchaban, sino que también vemos a un hombre que cumple esta profecía fielmente. Juan el Bautista encarnizó, si podría utilizarse esta palabra, esta profecía referente a él mismo. Y por otra parte, hermanos, fue Juan el profeta que tendió el puente que había entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Él hizo el puente que había entre esos dos testamentos. Juan era más que un profeta, según el versículo 9, en el sentido de que fue el último de los profetas que anunciaría la venida del reino mesiánico. Él justamente sería el primer predicador que iniciaría en el reino mesiánico de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 13 dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Juan es el último de los profetas del Antiguo Testamento, pero también tiene parte como a manera de puente con el Nuevo Testamento. Juan, hermanos, él bautizó, sirvió como una especie de puente entre los dos pactos, el Antiguo y el Nuevo. Juan marcó un periodo de transición entre la ley y el Evangelio. Juan el Bautista, hermanos, sirvió como una especie de transición entre los dos pactos. También otro detalle importante que podemos ver y que encontramos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10, y si son tan amables, busquemos Primera de Pedro, capítulo 10. Vamos a ver un detalle mucho más especial que hay o que nos da justamente el escritor para ver la diferencia entre los profetas del Antiguo Testamento que precedieron a Juan y Juan mismo. Hermanos, ellos podían hablar solo del Mesías, que aparecería en un futuro distante de manera opaca, ya que ellos no lo verían, y eso es prácticamente lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Primera de Pedro 1:10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, y escuchando y escudriñando a qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos. A estos, versículo 12, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Versículo 12, a estos se les reveló a los profetas que no para sí mismos, sino para nosotros. La diferencia, hermanos, que tenemos entre Juan el Bautista y los profetas es que ellos solamente profetizaron y hablaron algo para ellos opaco, que todavía era un misterio no revelado y que simplemente estaban profetizando de algo venidero. En cambio, Juan el Bautista no solo vio el cumplimiento de la venida del Mesías, sino que también tuvo el privilegio de preparar el camino de su venida. No solamente tuvo el privilegio de anunciar que venía el Rey de Reyes, sino que él tuvo el privilegio, hermanos, de preparar su camino. Él no solo dijo, viene uno que es más poderoso que yo, el cual no soy digno de desatar ni la correa de su calzado, sino que él también dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo.
Juan el Bautista no solo dijo, viene uno que es más poderoso que yo, sino que también tuvo el privilegio de decir, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Juan presenció la venida de su Salvador. Juan tuvo el privilegio que ninguno de los otros profetas que le precedieron tuvo. Cuando Jesús estaba a las puertas de su ministerio público, Juan tuvo el honor de bautizarlo. Y por razones como esas es que Jesús elogia a Juan como el más grande de los profetas de Dios, porque cumplió una función bastante y grandemente privilegiada. Él no solamente anunció que el Rey de Reyes estaba pronto a acercarse con su famoso mensaje, arrepentíos y hacer sendas derechas, preparad el camino que se acerca el Rey de Reyes y Señor de Señores, sino que Juan también tuvo el privilegio de decir, he aquí el Cordero, he aquí, miradlo, he aquí está el Cordero que quita el pecado del mundo. Juan tuvo el hermoso privilegio de bautizar al Señor Jesucristo. Juan tuvo ese hermoso privilegio que ningún otro de los profetas que le precedieron tuvo. Elías no tuvo ese privilegio, Moisés no tuvo ese privilegio, Jeremías no tuvo, Ezequiel no tuvo, Isaías no tuvo ese privilegio, Oseas no tuvo ese privilegio, ninguno, ni aun el rey David tuvo el privilegio que Juan el Bautista tuvo, de ver frente a frente y de cumplir las profecías, justamente bautizando a nuestro bendito Salvador. Ahora bien, hermanos, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? Mucha gente salía a ver a Juan al desierto. Caminaban largos kilómetros en pleno desierto, pero lamentablemente muchos lo hacían más bien por mera curiosidad o por calmar sus conciencias tal vez. Y sobre todo muchos religiosos acudían a él a verlo. Y eso tiene, hermanos, muchas implicaciones hoy con nosotros, hoy en día. Muchos de los que asisten a la iglesia a escuchar la predicación vienen para ver y ser vistos más que por aprender y así ser enseñados. Muchos vienen más para tener algo de qué hablar, algo de qué criticar, pero pocos vienen para ser salvos, pocos vienen para escuchar el mensaje del Evangelio. Son pocos los que se acercan con un corazón dispuesto. Ahora, hermanos, imaginémonos que somos nosotros esas personas a las cuales Jesucristo les hace estas dos preguntas. ¿Qué salisteis a ver al desierto? Estas dos preguntas, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Y acaso Juan el Bautista era un hombre con vestiduras finas? ¿Salieron a ver eso ustedes? Imaginémonos, hermanos, que es a nosotros que Cristo nos pregunta, ¿qué salisteis a ver al desierto? Tal vez, hermanos, no a nosotros, no al desierto, pero sí que vinisteis a ver a la iglesia, Cristo les pregunta, ¿qué salisteis a ver? A veces pensamos, hermanos, que acabado el culto, la predicación se ha terminado y la reflexión se ha acabado. Esto, hermanos, no debería ser así, sino que es entonces cuando hay que reflexionar, poner por obra las buenas reflexiones que hemos aprendido o que el mensaje produjo en nosotros. Muchas veces, cuando termina el culto, nosotros pensamos que ya terminó todo, entonces es hora de relajarse y hacer cualquier otra cosa menos reflexionar en lo que hemos aprendido. Y Cristo nos preguntaría, ¿qué salisteis a ver? ¿Qué salisteis a ver? No al desierto, pero ¿qué salisteis a ver a la iglesia? ¿Qué veniste a buscar a la iglesia? ¿Buscas tal vez algún beneficio personal en la iglesia? ¿Buscas aceptación entre los hombres tal vez? ¿Buscas que veamos tu cristianismo en la iglesia? Vamos, respóndete a ti mismo. Respóndete a ti mismo, tú que escuchas, ¿qué salisteis a ver? ¿Qué salisteis a ver a la iglesia? ¿Qué viniste a ver a la iglesia? Respóndete a ti mismo. ¿Qué viniste a ver? ¿Fue la rutina tal vez de siempre? ¿La falta de compañía? ¿O el deseo de ver a tu familia tal vez? ¿Qué saliste a ver a la iglesia? ¿Qué viniste a ver a la iglesia?
¿Fue a ver a tu familia, algún hermano, alguna hermana, a buscar compañerismo? Hermanos, amigos que nos ven, si estas respuestas son afirmativas, lamento decirte que no vas por buen camino y que tarde o temprano dejarás de congregarte. Si estas respuestas son afirmativas, tarde o temprano dejarás de congregarte. Porque si no fue el deseo de honrar a Dios, obedecer su palabra y sacar provecho espiritual para tu vida, no te servirá de nada el venir con motivaciones tan huecas y sin sentido, justamente como ver a tu familia, como salir de la rutina, buscar trabajo, chismear o criticar. Si tú vienes con motivaciones como esta, ciertamente vas por una cuerda floja. Si vienes con motivaciones como esta, tarde o temprano terminarás desviándote, llevado por cualquier viento de doctrina o movido por cualquier emoción fuerte o problema que se te atraviese delante. Tarde o temprano dejarás de congregarte justamente porque vinieron las dificultades y los problemas. Si tus motivaciones no son honrar a Dios, obedecer a Dios, buscar su presencia y cumplir su palabra, como dice Hebreos, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Si no es eso, entonces, hermanos, tarde o temprano terminarás alejándote. La gente del contexto de Juan en el desierto, hermanos, no son muy distintos a nosotros. Esta gente no son muy distintos a nosotros. Muchos acudían ahí con un corazón fariseo que rebosaba de religiosidad y fariseísmo. Muchos acudían a Juan el Bautista, muchos salían a ver a Juan el Bautista con un corazón fariseo que rebosaba de religiosidad. Hermanos, y el profeta obviamente los confrontaba con su realidad, y nosotros hoy hacemos lo mismo, y te preguntamos a ti que estás escuchando, a ti que estás mirando, a ti que estás mirando ahora mismo, ¿qué salisteis a ver? ¿Qué vinisteis a ver a la iglesia? Si estás viniendo a la iglesia movido con malos deseos, movido por un mero sentimentalismo familiar, en conveniencia de algún tipo, si estás buscando alguna conveniencia de algún tipo, ciertamente estás caminando por una cuerda floja que tarde o temprano terminará de romperse. Terminará de romperse, así que mejor es que te examines. Mejor es que examines tu corazón, mejor es que examines tus motivaciones, mejor es que las pongas acorde con lo que Dios dice, qué es lo que debes venir a buscar en la iglesia y qué es lo que debes venir a hacer en la iglesia. Así que, ¿qué hemos visto hasta ahí? Bueno, vimos el carácter de Juan, su testimonio, vivió, profetizó e hizo, y todo lo que él hizo justamente era acorde con su vida, era acorde con lo que él predicaba. Y en segundo lugar, hermanos, su función especial, como el último de los profetas del Antiguo Testamento, anunciando la venida del Salvador y siendo testigo del inicio de la obra de Cristo. Y en tercer lugar, él personificó y encarnó las profecías que de él decían. Las profecías que de él hablaban. Él personificó y encarnó las profecías que de él hablaban. Veamos entonces ahora, en tercer y último lugar, hermanos, no todos escuchan el mensaje. En tercer lugar, veamos, no todos escuchan el mensaje. Versículo 16 en adelante. Dice el versículo 16, mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicano y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Bien, hermanos, al llegar a este punto, Cristo da un repentino giro a su discurso y se vuelve a aquella generación que recibía en vano su palabra, que recibía en vano no solo la predicación de Juan,
no solo el mensaje de Jesucristo, sino también el mensaje de los apóstoles. Esta generación recibía en vano la palabra del Señor. En el juego que menciona aquí Jesucristo, había dos grupos de niños como ilustración. Uno que iniciaba el juego y los otros tenían que responder. Si los primeros estaban tocando una melodía alegre, el juego consistía en que los otros bailaran como si se tratara de una boda o de una celebración. Ese era el primer ejemplo. Y el segundo ejemplo es cuando el primer grupo estaba tocando o entonando una canción triste o de velorio, los otros debían fingir como que estaban tristes y llorando. Así que esto era lo que el Señor Jesucristo utilizó como una ilustración, y nos dice el texto que ninguna de las dos cosas hicieron. Cuando escucharon las melodías alegres, entonantes, de fiesta y alegría y de gozo, ellos no bailaron, ni se alegraron, ni se regocijaron. Y asimismo, cuando escucharon las melodías de tristeza, de velorio y de llanto, ellos no jugaron llorando. Esto es una ilustración para demostrar justamente que esa audiencia, esa generación que estaba ahí presente en ese momento, no habían ni siquiera tomado en cuenta el mensaje de Juan el Bautista, no habían tomado ni siquiera en cuenta el mensaje de Jesucristo y tampoco asimismo el de los apóstoles. Ellos habían recibido un mensaje en vano. Hermanos, nosotros, los que vivimos de este lado de la cruz, a veces igualmente no valoramos los medios de gracia que Dios nos ha dado. Existe una gran diferencia entre los profetas del Antiguo Testamento y Juan. Pero asimismo existe una gran diferencia entre Juan y nosotros. Existe una gran diferencia entre los profetas del Antiguo Testamento, como ya lo vimos, y Juan. Pero asimismo existe una gran diferencia entre Juan el Bautista y nosotros. Y escuchen cuál es la diferencia de Juan. Él no vio al Cristo crucificado, él no presenció la resurrección, él no supo del día de Pentecostés, él no recibió el sello del Espíritu Santo como lo recibimos los hijos de Dios. Él no vio después que el velo se rasgó cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, y donde, hermanos, ahora todo creyente puede acercarse confiadamente al trono de la gracia, y donde ya no necesitan ningún intermediario para venir en oración al Padre. Juan el Bautista no tuvo estos privilegios y estos medios de gracia que Dios nos ha dado. Juan asimismo no pudo leer los evangelios, ni las cartas paulinas, ni las cartas de Pablo, ni las cartas de Pedro, ni los evangelios mismos. Juan no tuvo el canon completo, la revelación completa de Dios, la revelación máxima de Dios. Él no contó con todos esos medios de gracia que nosotros los creyentes contamos hoy en día. Juan el Bautista no tuvo todas estas cosas. Y la pregunta sería para nosotros: ¿cómo valoramos nosotros todos estos medios de gracia que Dios nos ha dado? Como es su palabra, como es su Espíritu Santo, como es su iglesia. ¿Cómo valoramos nosotros todo el canon bíblico, toda la revelación que nosotros tenemos? Juan el Bautista y los profetas del Antiguo Testamento tenían una gran diferencia, y nosotros asimismo tenemos una gran diferencia con Juan el Bautista. Él tuvo el privilegio de ver al Cristo, de ver al Cordero inmolado que quita el pecado del mundo, pero él no contó con los medios de gracia que nosotros tenemos desde este lado de la cruz, desde ese momento, desde la crucifixión hasta aquí. Nosotros contamos con muchísimos medios de gracia que el Señor ha provisto para nosotros. Y la pregunta sería: ¿valoras los medios de gracia que Dios te ha dado? ¿Es que estás valorando su iglesia? ¿Estás valorando su palabra? ¿Estás valorando el pasar tiempo a solas con Él? ¿Estás valorando ser templo del Espíritu Santo? ¿Estás valorando eso? En otras palabras, hermanos, es como si Cristo dijera: esta generación escucha por un lado y le sale por el otro.
En otras palabras, esta generación no valora nada. En otras palabras, con nada están contentos. En otras palabras, viene un predicador y no obedecen. Viene otro y tampoco. Viene otro y siguen igual, año tras año. Le entra por el uno y le sale por el otro. Eso es básicamente lo que Jesucristo estaba diciéndoles a aquella generación. Esta generación no valora ningún medio de gracia que yo les he dado. Esta generación no tiene un corazón dispuesto. Esta generación no valora ni el sacrificio de mi Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. No valora absolutamente nada. No valora la iglesia, la esposa de Cristo y cuerpo de Cristo. Esta generación no valora absolutamente nada. Jesús termina diciendo en el versículo 18, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dice, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mire, hermanos, con mucha atención el versículo 19. Esa pequeña palabra, vino el Hijo del Hombre. Versículo 19. Vino el Hijo del Hombre, refiriéndose a Cristo. Sí, mi amigo, mi amiga que nos escuchas hoy, Cristo, el Hijo de Dios, vino a esta tierra. Puso el Dios Santo sus pies sobre este mundo caído. Pisó esta tierra, nació en un lugar humilde en la tierra de Belén, creció en sabiduría y estatura y llevó a cabo la obra más dura y sacrificial que ningún otro hombre pudiera llevar. Jesucristo, el Dios Santo, encarnado en la persona de Jesucristo, Santo, 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 tomó tus pecados, tomó tus rebeliones, tomó tus desobediencias y las cargó en Él, muriendo en la cruz. Y dice Gálatas que Cristo Jesús por nosotros se hizo pecado. Cristo Jesús tomó tus rebeliones, tomó tus delitos, tomó tus pecados, tomó tus debilidades y se cargó encima con ellas. Y así, muriendo en la cruz, pagó el precio que tú y yo debíamos pagar. Pagó el precio, Él pagó el precio, la deuda que tú tenías con Dios de morir eternamente. Cristo Jesús la pagó en la cruz del Calvario. Ya nosotros no tenemos ninguna deuda, de tal manera que si tú crees hoy en día y escuchas el mensaje del Evangelio, entonces podrás venir en arrepentimiento y fe, reconociendo y confesando tus pecados y reconociendo y confesando a sí mismo que Jesucristo es el Hijo de Dios, aquel bendito Salvador que tu corazón necesita, que tu corazón vacío necesita, que tu corazón orgulloso necesita, que tu corazón altivo necesita, que tu familia necesita, que tu vida mismo y la esencia más profunda de tu ser necesitan. Porque ciertamente, hermano, amigo que nos ves hoy en día, Cristo sacia todo nuestro ser. Él es la fuente viva de agua que brota para vida eterna, de tal manera que si el pecado te ha saciado, te cansa, te agobia y ya no puedes más, ciertamente puedes encontrar descanso en la persona de Cristo. Nunca ningún hombre podrá saciarte, ninguna mujer podrá saciarte, ninguno de los placeres pasajeros de este mundo podrán saciarte. Única y exclusivamente nosotros somos completos en Cristo Jesús, nuestro bendito y glorioso Salvador. De tal manera que si hoy vienes a Cristo, ciertamente encontrarás un corazón saciado, encontrarás refugio, encontrarás pasto fresco donde podrás habitar por largo tiempo. Así que quiera Dios, en su misericordia y en su gracia, tocar tu corazón, y quiera Dios asimismo que tu corazón sea transformado en carne, tu corazón de piedra sea transformado en carne y vengas al conocimiento de Jesucristo. Acompáñenme a orar, hermanos, y terminamos.
Bendito amado Señor y Dios, te damos gracias por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia. Nos has permitido hoy predicar tu palabra y rogamos, Señor, por estos medios de gracia que tú nos has dado, que podamos nosotros valorar todo esto que tú nos has dejado. Tu palabra dice que nosotros somos los seres más privilegiados y más bendecidos sobre la tierra. Nosotros, tus hijos, Señor, que tenemos tu palabra, la revelación máxima de tu palabra, de tu carácter, de tu ser, Señor. Ayúdanos, Señor, a valorarlo. Ayúdanos a valorar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, quien por nosotros se hizo pecado siendo santo. Ayúdanos a valorar la iglesia donde tú nos has puesto. Ayúdanos a valorar la iglesia tan imperfecta, tan débil muchas veces, Señor. Ayúdanos a valorarla, a reconocer, bendito Padre, que en tu gracia y en tu soberanía has puesto un lugar donde se predica y se enseña fielmente tu palabra. Ayúdanos a valorarlo, Señor bendito Dios. Ayúdanos a valorar asimismo el esfuerzo de hermanos que trabajan toda la semana para llevar a cabo, Señor, un culto. Gracias te damos por todas aquellas personas, Señor, que se congregan hoy a adorarte en cada parte, en cada rincón del mundo, cada familia, cada pastor, cada miembro de iglesia. Te damos gracias por cada uno de nuestros hermanos en todo el mundo, Jesús. Gracias te damos asimismo por la iglesia aquí en París. Bendícenos, guárdanos y ayúdanos, Señor, en todo esto. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Señor, mi redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi redentor y roca, de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal y escudo protector. Mi canción se acechan enemigos, esperanza en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi redentor y roca, de mi ruina, dulce Salvador, mi cruz y culpa en tus hombros,
sufriste hasta morir. No, tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad. No, tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad. Señor, mi Redentor y roca, quiero vivir mis días para